Cuando ya se llegó al 100% de las actas escrutadas, cuando se da por sentado de manera oficial que Evo Morales gana en primera vuelta. En el medio aún de estos alegatos, estas acusaciones, estos señalamientos de fraude. La oposición, en la voz del opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, asegura que es un fraude gigantesco. Yo le decía ayer a ambas partes, se lo decía a Carlos Mesa, se lo decía al canciller Pari. Decir es fácil, probar y comprobar es lo difícil. Así es. Y parece que escucharon de un lado, porque hoy, de parte de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, se presenta un informe de las irregularidades que ellos apuntan son la causa de lo que consideran es un fraude. Pero no solo eso, porque usted dirá, bueno, se trata de un tema partidario. No, porque hay una parte adicional. Civiles, un grupo de ingenieros informáticos que también hizo seguimiento a las elecciones y que aseguran que no son parte de ningún partido político. Y ellos también muestran la evidencia de lo que aseguran fue el fraude en las elecciones en Bolivia. Nada de esto se lo puedo comprobar de manera independiente, pero sí el equipo de conclusiones hizo un espectacular trabajo para confirmar y destacar que en efecto hallazgos señalados pudieron ser corroborados de manera independiente por esta producción y por este equipo de trabajo. Entonces tenemos a un grupo de ingenieros informáticos civiles que dicen ser apartidistas, que muestran lo que dicen son sus pruebas del fraude. Tenemos a Comunidad Ciudadana con su informe que muestra también lo que dicen es parte del fraude. Y tenemos a un gobierno de Evo Morales que no muestra nada, que declara y que no quiere aceptar de ninguna manera que un escrutinio por parte de la Organización de Estados Americanos sea vinculante. Lo repito entonces, decir, declarar, es muy fácil, probar y comprobar. Eso es lo difícil. Iniciamos conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElexBol5. El hashtag es numeral ConcluElexBol5. La etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta, ConcluElexBol5. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Finalmente, el órgano electoral plurinacional, como le decía, de Bolivia, presentó este viernes el 100% de las actas escrutadas. Las actas electorales, por supuesto. De acuerdo con ese cómputo, el Movimiento al Socialismo, el MAS de Evo Morales, obtiene el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el 36,51%. Eso representa una diferencia de 10,57 puntos porcentuales entre Morales y Mesa. Y solamente por ese 0,57 se estaría descartando una segunda vuelta. Y asegura también en principio, pues lo obvio, ¿no? Un cuarto mandato para Evo Morales. Esos números no convencen a la oposición, tampoco a algunos organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos. Tal como hemos reportado toda la semana, tanto la Unión Europea como la OEA recomiendan una segunda vuelta, que como le decía, hasta ahora el gobierno de Morales descarta, y mucho menos que se haga una auditoría y que el resultado de la misma sea vinculante. El cómputo oficial está siendo cuestionado desde muchos frentes. Uno de ellos lo conforma un grupo de ingenieros que dice
no tener ningún tipo de afiliación política o de causa política. Ellos están encabezados por Edgar Villegas. Denuncian que alrededor del 3%, fíjense usted, parecerá un número muy pequeño, ¿no? Pero el resultado final es gigantesco, porque le da un cuarto mandato a Evo Morales. Porque solamente con un 1% que sea cierto, ya no alcanza un triunfo en primera vuelta. Bueno, aquí hablan de que alrededor del 3% de las actas sufrieron alteraciones. ¿A cuánto equivale ese el 3%? Dirá usted. A 1,085 actas. Perdona, sí. A ver, le voy a explicar. Según Villegas, esas son las conclusiones de su informe. Esto es algo que CNN no ha podido confirmar de forma independiente, pero ahora le voy a explicar lo que sí pudimos confirmar. Otros datos que arroja este estudio y que sorprende es que la mayoría de las presuntas alteraciones ocurrieron en favor de un solo partido, es decir, en un solo sentido. Estos no fueron errores que afectaron a ambos o a todos los partidos, no. Son errores o alteraciones o incidencias que beneficiaron solamente a un partido. ¿Ya sabe cuál? Adivinó. El MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. ¿Cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Pues fíjese usted, para que no haya duda, gracias a los datos publicados ¿por quién? Por el órgano electoral plurinacional de Bolivia, es decir, información oficial. Lo que hizo este grupo de ingenieros fue comparar el cómputo oficial de actas con el sistema de conteo rápido del TREP. ¿No? Las actas del TREP, que también son escaneadas, que se tiene la fotografía del acta con los resultados anotados, el paso previo a que esas actas vayan a ser empaquetadas y selladas. Compararon esas actas con las del conteo oficial. En teoría, dice el ingeniero, las diferencias deberían ser ínfimas, pero su estudio indica que son cuantiosas. Los datos que ellos sacan a relucir pueden ser comprobados por todos en Internet. Ahí es donde nosotros lo hicimos. Y ustedes lo pueden hacer y muchos más lo han hecho. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Qué fue lo que vio el equipo de conclusiones? Por ejemplo, el acta 3931, le repito, 3931 del TREP recoge 5 votos para el MAS. En el cómputo oficial, ese 5 se transforma en un 55 a favor de Morales. De 5 a 55 a favor de Morales, sin que tengamos una explicación de por qué esa diferencia. Ahí le va otra. El caso del acta 24442. El TREP recoge, ahí está en pantalla, 87 votos para el MAS, el partido de Morales. Pero los resultados oficiales le otorgan, ¡boom!, 130 votos. 130. Bueno, pues teníamos que pedir una explicación, ¿no? La explicación nos la dio la autoridad electoral. En este caso, dice que a la hora de rellenar el acta se invirtieron los resultados de los votos. Se invirtieron, pero entonces, ¿cómo se contaron, no? En pantalla estamos viendo esa explicación en la propia acta, ¿no? Ahí está. Está firmada y tiene la huella, etcétera. Pero, fíjese usted, a pesar de ello, se valida, que ese es el otro detalle. Se invirtieron resultados. Bueno, hay una incidencia. Bueno, entonces esa acta no debió haber sido validada, pero se validó. Estos son solo 2 ejemplos de nuestra producción. Y hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Este jueves, en contraste con todo esto, ayer por la noche, aquí en Conclusiones, el canciller de Bolivia, Diego Pari, me aseguró que su gobierno está dispuesto a que se verifiquen una a una todas las actas. Y siguen rechazando los señalamientos de posible fraude electoral. Esto fue lo que me dijo. Hemos explicado ampliamente en la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente.
no existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Eso es lo que dice el canciller Pari. Ahora, desde hoy le adelanto que el gobierno de Bolivia nos comunicó que el lunes nombrarán a un delegado para hablarnos de todo este tema, de cómo se invirtieron los resultados y por qué se validó entonces las actas que tenían esta incidencia, ¿no? Qué raro, los números. Ah, se equivocaron, los volteamos, los ponemos. Si está marcada la incidencia. Según tengo entendido, en los procesos electorales, cuando eso pasa con un acta, dicen, no, pues esta acta queda cancelada porque tiene una incidencia y no es válida. Aquí no. Ahí apareció la incidencia y apareció registrado, ¿no? Casualmente, y lo quiero volver a subrayar para que quede claro, casualmente aquí no hubo beneficio para ningún otro partido en esa inversión de números, para ningún otro partido que no fuera el MAS. Entonces, también espero que nos expliquen esta incidencia repetitiva en favor de un solo partido, que casualmente es el partido del gobierno.